tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Alguien se acuerda qué número de Zoom era este? ¿El que tenemos? ¿Cómo? El número de Zoom que tenemos. Dos dice, profe. A 2 está. Bueno, gracias, porque no, a mí, yo perdí todos los datos y me enviaron otro, pero no dice nada en este número. Está. ¿Estamos? Ahora sí, gracias. Bueno. No sé si tuvieron muchas dificultades con el tema del práctico. No sé si Rubén pudiste mirar. Terminé de corregir los del 1, el trabajo práctico 1, que les pido a todos, por favor, manden los trabajos en formato Word, no manden en PDF. Y hay algunos que, bueno, Profesor, disculpe, profe, se le escucha muy despacio. Es tu audio nomás, Cecilia. Se le escucha bien al profesor. Les decía de que no manden los trabajos en formato PDF, mándenlo en formato Word, por favor. Y hay algunos que mandaron en el segundo tiempo adicional. Traten de cumplir con los tiempos. Estoy mirando el trabajo práctico número 2 y de los 44 trabajos, de 50 trabajos que deberían estar enviando, recién están en 40. Así que por favor completen, porque el tiempo ya se les pasó. Ya venció el plazo. Así que si se les otorga, de acuerdo a lo que diga la profesora, si se les otorga un plazo o un tiempo extra, ya va a ser con reducción de puntaje, porque si no, estamos en desventaja lo que presentaron con los que todavía no lo hicieron. Más allá de que puede ser algunos inconvenientes, pero bueno, al menos comuníquense. ¿Estamos? Hay comprensión de las consignas, bastante bien trabajaron, solo que hay 3 o 4 trabajos que me llamó la atención, que en el formato y en la presentación pueden variar, pero en el contenido es exactamente el mismo. Así que yo les pido de que traten de no copiarse. Pueden hacerlo muy parecidos, pero no lo hagan exactamente igual, porque si no es evidente la copia. Y la idea es que ustedes trabajen y hagan un trabajo de elaboración, de criterio profesional y análisis del texto y del material que se le provee. No es nada del otro mundo como para estar copiándose un trabajo muy simple. Creo que eso nomás por lo que pude ver. El micrófono tenés Sí. Perdón. Ahí está. Sí. Buenas tardes, Ángel Gómez le saluda, profesor, profesora. Sí, Buenas tardes. con respecto al trabajo práctico en sí,
hubo ahí un debate respecto a la registro de enfermería y el balance hidroelectrolítico. En las consignas no están señaladas que se deben hacer. Nosotros, mi grupo, sin embargo, lo hizo y lo mandó así con ese trabajo, con esa agregación como anexo. Sería bueno que se consigne o se diga cuál es el trabajo que realmente se quiere hacer, porque acá hubo una confusión. En las consignas están bien hechas, ¿eh? Las consignas están bien hechas y ahí no piden eso. No entiendo, Gómez, qué es lo que está. Sí, Pienso que que te debe decía ser por el que... tema del balance. No, 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 planilla no, debe no. ser, En las porque viste que consignas no del pide la trabajo planilla. práctico 2, en la consigna del trabajo práctico 2, no está señalizado que debemos hacer el registro de enfermería y el balance. Nuestro grupo igual lo hizo, igual lo mandó. Nada más que hubo ahí un debate respecto a que si se hacía o no se hacía, porque si estaba o no estaba. Y a nosotros, por ejemplo, eso nos enseñaron en didáctica, que hay que mirar las consignas. Claro, no estaba pedido que se haga el registro, o sea, todo Decía en que, la planilla, sino que había que contestar las preguntas esas que están ahí. Pero después la profesora dijo que utilicemos las planillas si queríamos. O sea, los que hicieron con planilla hicieron, y los que hicieron sin planilla está bien igual. Nosotros hicimos con informe y con, ¿cómo se llama? Claro, El otro, no me acuerdo. yo por eso les contesté en el grupo de WhatsApp cuando preguntaban varios de que lo ideal es que ustedes logren transcribir esos datos a la realidad, digamos, ¿sí? ¿Dónde van esos datos? Una de las preguntas era ¿dónde se registran? No me acuerdo en este momento exactamente la pregunta. ¿Qué es lo que registran en qué hoja o Exacto, cada... sí. Claro, lo que la mayoría entendí. Ay, perdón, no sé si era ella la que estaba por hablar, justo. Echeverría, Cecilia era la que estaba por hablar. Sí, profe. Ahí está, disculpe. Como era, lo que la mayoría está diciendo es que existió una confusión porque en el caso de mi grupo, por ejemplo, nosotros desarrollamos todo el tema y pusimos, ¿cómo era? Informe de enfermería y ahí pusimos todo lo que iba en el informe de enfermería, ¿sí? Después Sí, pusimos cuaderno de novedades, lo que iba en el cuaderno de novedades, y hoja de balance hidroelectrolítico y pusimos los que iba ahí. Pero después usted dijo de que había que volcarlo en las respectivas planillas, y ahí es lo que se generó la confusión esa que hubo, que se había que hacer el balance cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24, cada 72, qué sé yo. Ese fue el inconveniente, creo yo, más que hubo. a ver, la idea era de que utilicen las planillas para al menos comprender qué es lo que van a registrar en cada una de ellas. En la consigna estaba claro, no pide que utilicen las planillas, pero como se les había dado a modo de ejercicio para que lo practicaran. No va a sumar ni va a restar al resultado del trabajo, ¿está? Así que quédense tranquilos. Pero lo bueno sería que lo hayan tratado al menos de escribir o de registrar en las planillas para mayor comprensión de ustedes y para que a ustedes también les quede las planillas a modo de modelo. Yo les había aclarado de que no es el único modelo que van a encontrar infinidad, pero en la mayoría, en un 99%, las hojas de enfermería y las hojas de balance tienen esos datos que se solicitan en esa planilla. Algunos tendrán mayor especificidad en algunas cosas, otros en otros, pero los datos o el formato puede cambiar. Van a encontrar de que pronto
en la hoja de balance de pediatría, de neonatología, son diferentes porque los datos que se consignan son diferentes y los valores son distintos, pero andan ahí, giran en ese formato, en ese modelo. No se preocupen, si respondieron a lo que pedía la consigna, está bien. Lo que agregó la profesora como adicional no está mal, pero bueno, está bien. No estaba registrado, por lo tanto, ajustémonos a lo que está escrito y pedido ahí. Otra cosa que quería plantear antes que demos comienzo con la clase era lo siguiente. Si hay alguna posibilidad de hacer grupos de A3, ¿por qué? Porque en el caso específico de mi grupo tenemos un grave problema. Somos 3 los que trabajamos y los otros 3 no. Y se complica cuando son trabajos así muy cortitos, digo yo que a lo mejor por eso, no sé, pero estamos teniendo ese inconveniente, no sé si los otros grupos también o no, pero en el caso específico del mío sí, porque somos muchos y somos 3 los que trabajamos. Entonces estábamos queriendo, o sea, hablamos entre los que hacemos los trabajos, plantearles a ustedes como profesores de la cátedra si es posible de hacer simplemente grupos de A3. A ver, como a mí me toca... Profesor, Sí, disculpe, ¿no? Con respecto a lo que está preguntando la compañera. Por ejemplo, mire, nosotros somos, creo que 5 por ahí, si no me equivoco, ¿cuántos somos? Sí, 5. ¿Sabe qué hice? Agarré, dividí las 4 preguntas entre unos compañeros y después a los otros 2 le mandé que hagan la planilla. O sea que está muy hice bien. doble trabajo. Esas son Sería, una estrategia que Sí, pueden pero es una utilizar. estrategia, pero sería lindo si los chicos ayudan y hay algunos compañeros que no colaboran, no contestan, no sé si no les interesa la cátedra Profe. o O qué. si no, Esa es otra que tres cosa, yo creo compañeros. que Hay algunos ahí ya... compañeros que no contestan los mensajes directamente. Cecilia, Eso depende de la Hay, organización de cada grupo, chicos. No le pueden preguntar eso al profesor. hay Lo que se está una planteando no es un norma problema que específico del grupo, simplemente se está planteando de hacer grupos más pequeños para poder trabajar mejor de esa manera. Eso es lo que se está planteando, no los problemas específicos de cada grupo. Los problemas específicos de cada grupo son problemas de cada uno. Y ustedes pongan de las personas que trabajan en el grupo. Profe, Y los que no colaboran, no responden los mensajes y todo lo demás, se van a tener que ocupar después de organizarse en otro grupo, tal vez, ¿está? Así que, es un problema doméstico, profesora. claro, es un problema interno que deberían tratar de resolver. Si no lo pueden, creo que deberían colocarle los nombres de los que están realmente y que colaboran porque se supone que el trabajo es entre todos. Entonces, no se puede poner tampoco, si es que es verdad, si alguien está insistiendo, a veces le llaman porque envían mensaje y no responden, puede que no tengan interés en continuar cursando la asignatura. Sí, queden el punto arriba. O sea, que los otros hagan y bueno, igual él va a ligar el punto porque el grupo es el trabajo. pero está en cada grupo que Sí, coloque por la eso estaba la que trabaja consulta para equipo. los, Claro, sí, por pero eso, por eso estaba la consulta para los docentes, porque por ahí no da nomás que nosotros decidamos de sacarle del grupo y después ya digan, no, estábamos en tal grupo y nos sacaron. Íbamos a quedar como malos nosotros, por eso hay que plantearle a los docentes también cuál es la situación por la cual Pero, llevamos a tomar esa decisión. pero queda como malo, pero también perjudica al grupo. Porque por ahí vos no hiciste el punto, vos estás esperando que tu compañero te envíe el punto y no te lo envía y a último momento y vas a tener que entregar así. Porque el otro se comprometió a hacer el punto ese. Es el tema. bueno, son reglas que ustedes tienen que poner como grupo, reglas de trabajo dentro del grupo del equipo. No, ahí recién decía el compañero Matías González de que queda como malo, pero bueno, a ver, ustedes como miembro del grupo
no quieren quedar como malo quizás, por eso no lo quieren decir, bueno, te quedas afuera. Y nos pasan la pelota a nosotros, para que nosotros digamos, usted no trabaja en el grupo, tiene que quedar afuera. Nosotros directamente no participamos en el trabajo del grupo, son ustedes los que están en el equipo y saben quién trabaja y quién no. Entonces, las normas y las reglas de trabajo y de juego las ponen ustedes. Si no trabajan, y bueno, es un problema que van a tener, y no es ser malo o no, simplemente es ser justo y valorar el tiempo y la dedicación de ustedes. Ahí denota, profesor, la falta de liderazgo, justamente. Yo en mi grupo le hago trabajar a todos. O sea, cada uno hace los 3 puntos. Y después consensuamos y hacemos un solo trabajo. Y sí, nos repartimos los puntos, todos hacen los puntos. Son poquitos. Y siempre en cada grupo va a haber inconvenientes, va a haber el que trabaja, va a haber el que no, y va a haber el que está dispuesto para hacer una determinada actividad siempre. Pero bueno, traten de buscar la manera y hacer cada uno de lo que mejor pueden hacer. Por ahí hay alguien que tiene la máquina y bueno, carga toda la información. Hay otro que puede buscar la información, otro que puede mejorar la redacción. Claro. Es cuestión de ponerse a trabajar en equipo y decir, bueno, a ver, yo me ofrezco para hacer esto, porque en esto creo que puedo manejar mejor. Yo no puedo reunirme con ustedes en el horario que estipulan, pero voy a leer tal punto y envío mi conclusión. No sé, eso son cosas que ustedes tienen que poner las reglas y tratar de salir adelante. O salen todos juntos o se hunden todos juntos. Tal cual, profesor. Profe, con respecto al formato que ustedes piden Word, o sea, ¿hay un inconveniente con el PDF? Si hay impedimento. Inconvenientes, digo. El inconveniente es que cuando hay que hacer las observaciones, no le puedo hacer en el PDF. En el trabajo. Claro, tengo que bajar a la máquina, convertirlo a Word y después volver a subirlo. No, yo por eso preguntaba, porque a nosotros el año antepasado, pasado, nos hacían la devolución ahí nomás en la plataforma. Entonces no sabemos qué podemos mejorar o dónde está mal. Claro, pero yo les devuelvo al correo el trabajo con las observaciones. Perfecto. Está, profe. ¿Podemos comenzar la clase, profe? Sí, vamos a comenzar, pero sí, que quede eso, digamos, de que ustedes hagan las aclaraciones en el grupo de quiénes son los que realmente están, ¿sí? Y quiénes no participan también. Porque eso mismo que les decimos pasa también en el servicio, ¿verdad? Cuando uno está trabajando, a veces es más sencillo decirle al jefe que le llame la atención al compañero, que sería en este caso a los docentes. Pero es también bueno comenzar a practicar esto de decirse entre compañeros de buena manera, hay formas y formas, de buena manera decir, mira, si en estas condiciones no podemos trabajar. Si vos no aportás, si yo te escribo un mensaje, vos no me contestás, en realidad no estás siendo buen compañero tampoco, porque tardás 5 horas o a veces una mañana, un día y no me contestás. Entonces también ver eso, la otra persona también que analice que si realmente tiene interés en seguir estando, que al menos diga, mira, no te puedo contestar porque estoy trabajando o algo, pero como decía el profesor Álvarez, a lo mejor puedo no estar en la reunión, pero puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra, ¿está? La idea es de que aportar al mejoramiento del grupo, digamos, a que el grupo esté mejor, que cada uno desde su lugar. Todos tenemos cosas para aportar, todos sabemos y todos podemos mejorar día a día.
El tema es que también tenemos que poner una cuotita de compromiso, ¿sí? Así que nadie se sienta excluido de pensar que, no, yo no sirvo para estar acá, no, y por eso abandono. En realidad todos podemos, y todos somos adultos, y es que tomaron un compromiso de hacer esta carrera, suponemos que es porque tienen interés en terminarla. ¿Tá? Así que eso también hay que tener. Y el objetivo es terminar de cursar estas asignaturas para poder rendir todas y recibirse. Más en tercer año, ¿verdad? Así que eso debería ser. Bueno, vamos a tratar de pasar a otro, digamos, al tema de hoy, que en realidad también, como todos los temas, hay muchísimo por hablar. En este tiempo vamos a tratar de comprimir, o sea, de hacer un resumen de lo que es, porque es un montón de cosas. Algunas ya las mencionamos en la primer clase o algo, cuando hablamos de servicio de enfermería, ¿sí? Que cuando nosotros decimos que ofrecemos el servicio de enfermería, por ejemplo, cuando ya estamos recibidos, y nos preguntan cuál es tu actividad o cuál es tu profesión, decimos somos enfermeros, ¿está? Pero también ¿a qué concretamente nos referimos cuando decimos esto del servicio de enfermería? Entonces, vamos a compartir acá algunas cositas. No sé si están viendo la pantalla ahora. Sí. ¿Sí? Sí, está. Está. Sí, profe. Bueno. Entonces, una de las primeras cosas que debemos marcar o recordar es que todo acto que tenga que ver con el cuidado de enfermería que se da a los pacientes o que se brinda a estos pacientes, ya sea de una institución pública o privada, se denomina servicio de enfermería, ¿verdad? Así que toda la actividad que yo pueda realizar como enfermera, puedo estar diciendo que es parte de esos cuidados que yo brindo como enfermera a los pacientes o a los familiares también puede ser, porque también puedo estar orientándolos en algún cuidado a los familiares. Eso se entiende como que es un servicio de enfermería. También podemos decir que es el conjunto de esos cuidados y procedimientos, ¿sí?, que ofrece el personal de enfermería a este grupo de pacientes, beneficiarios, familia, comunidad, depende del lugar donde estemos. Probablemente si uno está trabajando para una obra social, a lo mejor no se los llamen pacientes y digan son beneficiarios. Si están trabajando en un lugar de salud mental, los dicen usuarios, ¿está? O sea, hay distintas denominaciones en cuanto a los pacientes. Las últimas tendencias en salud pública hablan de no llamar más pacientes a las personas, sino pacientes, ¿sí? Porque en realidad todos deberíamos estar haciendo algo para mejorar la salud propia, ¿tá? Entonces, bueno, sea dirigido a los pacientes, a los pacientes, a los beneficiarios, usuarios, a la familia o a la comunidad, este conjunto de cuidados y procedimientos de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿verdad? Si son, probablemente son necesidades en este momento, que son necesidades reales, o pueden ser también que yo esté haciendo algún cuidado para evitar algún problema potencial o una enfermedad o algo que puede tener después si yo no actúo. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de prevención de escaras, si yo no roto, no cambio al paciente, no lo movilizo, seguramente el problema potencial siguiente es que el paciente tenga escaras. ¿Está? Entonces, cuando ya estamos dentro de la institución, en una institución de salud, decimos que se llama servicio de enfermería
en algunas instituciones, de acuerdo a la complejidad y de acuerdo al nivel donde están, se llaman dirección de enfermería. En otros lugares se llaman departamento de enfermería. En otros puede ser área, servicio, división. ¿Está? Adquiere distintas denominaciones de acuerdo a la digamos, a la complejidad o al nivel donde está esa institución. Entonces esa dirección, departamento, servicio o división, que es responsable de prestar esos cuidados de enfermería a los distintos sectores de la institución. ¿Sí? Esto es cuando ya estamos viendo como institución, ¿no es cierto? Y concretamente la definición que nosotros decimos de cuando decimos que es servicio de enfermería, es esta, ¿verdad? Es decir, es la unidad técnica y administrativa destinada a brindar esos cuidados de enfermería a un conjunto de pacientes que son y constituyen la demanda de esa institución o de esa comunidad. ¿Está? Así que esta es la definición oficial, digamos, de lo que es servicio de enfermería. ¿Sí? Bueno, este servicio de enfermería, por supuesto que debe establecer la filosofía con la cual va a trabajar, ¿verdad? O sea que este servicio o las personas que están trabajando en ese servicio de enfermería deben definir cuál es el modelo de atención de enfermería que deben o que quieren brindar. Es decir, ellos van a tener que definir, las personas que están en ese sector, en esa institución, sobre cuál es la concepción de enfermería desde dónde se quiere trabajar, digamos. Si quieren realmente dar una atención de calidad de enfermería, o si simplemente, yo creo que todos aspiran a dar una atención de calidad. Nadie se propone, digamos, bueno, vamos a atender medianamente o solo para aparentar. Nadie dice eso, ¿verdad? A veces las acciones hablan también, porque a veces uno puede tener una declaración y una filosofía del servicio, como que es lo mejor y brindar la mejor calidad de atención, pero en las prácticas, cuando uno ve cómo atienden a los pacientes o cómo realizan los registros y todo lo demás, en realidad deja mucho que desear en cuanto a la calidad de la atención. Pero lógicamente se supone que uno tiene que definir qué es lo que quiere con la enfermería de esa institución y decir, sí, lógicamente apuntar a que uno quiere una enfermería profesional, de calidad, con calidad de atención, que sea humanística, ¿verdad? Que continuamente esté brindando atención como personas a los que están, y tratando como personas a los que están siendo objeto del cuidado de enfermería. Bueno, después recuerdan que nosotros ya hablamos de las funciones de enfermería, ¿sí? Ya vimos estas, ¿verdad? Estas características, digo. Las características y las funciones de enfermería ya las habíamos visto, ¿sí? Por las dudas, aclárenme, porque a veces en este cuatrimestre nosotros damos 3 asignaturas. Y entonces a veces es como que me mezclo algunas cosas y puedo llegar, lo mismo cuando me escriben un mensaje. Si por favor nos pueden escribir diciendo soy de la cátedra tal, porque a veces yo en los mensajes que recibimos creemos o que puede ser de esta, o puede ser de la de quinto, o puede ser de otra de cuarto año que también damos. ¿Está? ¿Recuerdan las características propias? ¿A qué hacía referencia? Por eso, cuando decimos continuidad, ¿qué era? El servicio está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Exactamente. Es continuo. ¿Sí? Y cuando decimos contingencia,
La habilidad de la resolución de problemas que tiene el servicio de enfermería. ¿Y lo otro? Y ¿Alguien la más? alta emotividad que está en constante, o sea, está en contacto con la vida y con la muerte, como nos explicó usted. Exacto. ¿Está? Bueno, entonces estas son las características propias de nuestro servicio de enfermería. Las funciones, tenemos algunas otras, ¿sí?, que hacen al servicio en general, que sería esto de definir la doctrina, la política, la filosofía, ¿sí?, definir el nivel de cuidado de enfermería, como dijimos antes, y administrar el cuidado. Pero básicamente las funciones propias o características de un servicio de enfermería también ya las sabíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de estas? Sí. Sí, habíamos hablado de que está la función asistencial, que a su vez puede ser independiente, interdependiente y dependiente. ¿Se acuerdan? Otra era la función administrativa y otra era la docencia y la investigación. ¿Está? Bueno, también ya habíamos hablado de lo que era delegación y las formas de comunicación que tenemos en los servicios de enfermería. Vieron que tenemos una comunicación generalmente ascendente, otra que es descendente y una horizontal. ¿A qué les da idea la comunicación descendente? Si yo digo... Prioridad, ¿Cómo? por ejemplo, de una jefa de enfermería, por ejemplo, a una enfermera, de arriba para abajo, baja línea. Exactamente, sí. Entonces esa sería una comunicación desde un jefe, de enfermería, la descendente, ¿sí? Entonces, es como dar directivas, ¿sí? O sea que es la comunicación descendente cuando yo, como jefe de enfermería, saco un memorándum, puede ser, y dispongo o ordeno en ese memorándum que, no sé, la enfermera Juana Fernández pasa de trabajar en el sector de clínica a otro sector, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una comunicación descendente, que sería para las órdenes, ¿sí? Y ascendente, ¿qué les parece? ¿De dónde viene? Es invertido, o sea, una comunicación, una novedad de un enfermero hacia la jefa de enfermería. ¿Ah? ¿Sí? Entonces esta sería para los informes, ¿verdad? O sea, cuando alguien del sector quiere informar algo, o qué sé yo, se rompió, no sé, por X motivo, supóngase que en una guardia de la noche se rompió el laringoscopio, o se rompió el monitor de la cama tal, ¿está? Eso seguramente tiene que hacer un informe para pasar al jefe. Entonces, en ese caso, ahí está la comunicación ascendente, porque yo estoy informando al superior lo que pasa, o también puede ser que falté y tengo que enviar por qué falté ayer, ¿está? Entonces eso también es una comunicación ascendente, desde un subordinado hacia el jefe. ¿Y la horizontal? ¿Entre quiénes sería? El cambio de guardia. Las novedades que se dan en el cambio de guardia, entre pares. Entre compañeros, profesor. Entre compañeros, exactamente, ¿está? Entonces, esta es la comunicación que se da entre pares, ¿sí? Entonces estamos ahí hablando. Si somos todos enfermeros de este sector, cuando estamos comunicándonos entre nosotros,
o puede ser que sean todos los que son jefes de sectores y se comunican entre ellos para X motivos. Entonces esa es una comunicación horizontal. ¿Está? Ay, se cambió de color. Bueno. Vamos. Bueno, y acá nuevamente entonces está la explicación. Esto que hablábamos es cuándo es ascendente, cuándo es descendente, ¿sí? Y también decimos que la ascendente es para informar, sugerir, aclarar, coordinar, quejarse, ¿está? Hay varias formas ahí. Sería desde la base, o sea, desde el personal operativo hacia la persona que está en la jefatura, que estaría en el vértice de la pirámide, ¿sí? Esa es la comunicación ascendente. La descendente, como dijeron, es cuando es desde los jefes hacia, ¿sí? Como está la flecha, hacia el personal operativo. Y entonces esta comunicación es para ordenar, informar, dirigir, ¿sí? Y la horizontal, como habíamos hablado, es entre pares, ¿sí? Bueno, acá era para recordar nada más lo que ya vimos como organigramas y vieron esto que estamos hablando. Desde un director general puede haber comunicación descendente, por ejemplo, hacia el contador general, que está acá, ¿sí? Entonces, este que es el director general envía una orden para el contador general, ¿sí? Bueno, ahora, cuando mirábamos ese organigrama, ustedes ven estos dibujitos, ¿sí? Estos rectángulos, que ¿cómo se llamaban? ¿Recuerdan esto? ¿Son organigrama? Es el organigrama. Y cada uno de esos rectángulos que vemos, Los niveles. cada uno de estos rectángulos, nosotros los llamamos entagramas, ¿sí? Para la administración se llaman entagramas, que el nombre, digamos, grama, como en electrocardiograma, es porque es el gráfico, ¿verdad? Y entagrama es este rectángulo, que el rectángulo, cada rectángulo representa a un puesto de trabajo, ¿está? Entonces, este es un puesto, este es otro y este es otro. El puesto de trabajo es, digamos que no es igual a la persona. Por ejemplo, ¿ustedes conocen cómo se llama el nombre de la persona que hace jefatura ahora en el Hospital Central? ¿Doctor Romero Bruno? El doctor Romero Bruno es director del hospital. ¿Está? Él es director, por ejemplo. Él estaría ocupando, por ejemplo, en este organigrama, no sé si alcanzan a ver donde yo tengo el cursor. Sí. ¿Ven ahí? ¿Está? Bueno. Está tu micrófono. Digamos que este entagrama o este rectángulo estaría ocupando ese puesto de director del hospital, estaría ocupando ahora el doctor Romero Bruno, ¿sí? Pero no significa que ese puesto sea para la eternidad de Romero Bruno, en el caso de él o de cualquier otra persona, ¿verdad? Porque el puesto va a permanecer, pero las personas podemos
Podemos renunciar, podemos jubilarnos, podemos enfermarnos, ¿está? Entonces las personas cubren los puestos, pero no significa que las personas sean el puesto en sí, ¿sí? ¿Eso queda claro? Por ejemplo, Elizabeth Molina, yo, como persona, ocupé un puesto de jefa del departamento de enfermería del Hospital de Alta Complejidad durante algunos años. Pero después, cuando yo me fui, el puesto permanece, o sea, el jefe de departamento de enfermería del Hospital de Alta Complejidad permanece y está otra persona en ese lugar ahora. ¿Sí? Entonces, o si yo soy enfermero de la guardia del Hospital Central, el enfermero de la guardia del Hospital Central, el puesto puede ser ese puesto, pero puede estar cubierto por Elizabeth Molina, por Rubén Álvarez, por Anaí Romano, por Alexander Otazú, ¿está? O sea, podemos ser muchas personas que estamos ocupando un puesto de enfermero de la guardia del Hospital Central, por ejemplo. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, usted citó el caso de Romero Bruno como director del hospital. ¿Quiénes son los que designan el cargo de director de un hospital público, por ejemplo? ¿Serán los ministerios de Desarrollo Humano en este caso, no? Claro, en este ejemplo, sí, es el Ministerio de Desarrollo Humano. Digamos que desde el ministro se decide, porque son cargos ejecutivos y cargos políticos, ¿sí? Las direcciones. Así que eso desde el ministro de Desarrollo Humano es el que decide quién ocupa estos puestos, ¿sí? Profesora, yo ¿Sí? le consulto, o sea, en el caso de Romero, yo trabajo en el Hospital Central, en el caso de Romero Bruno sí está como director, pero todos los jefes que están hoy por hoy son todos resoluciones interinas, no hay ninguna ministerial, solamente el del director. Por eso, a veces, o sea, esas son las formalidades ya, ¿verdad? A veces no hay, del resto de todos los que están, no hay resoluciones del ministro, pero sí hay del director. Por ejemplo, en este caso, si el director de este hospital designa a esta persona que sea jefe de enfermería de la guardia, por ejemplo, para la institución tiene validez, porque es el que hizo una resolución, puede ser interino, lo que sea, pero hizo una resolución que tiene validez. Mientras él esté de director, esta persona tiene cubierto legalmente de que es el que ocupa ese puesto, ¿sí? Sí. El puesto tiene determinadas características y requisitos para cubrir. Vieron que para ser, por ejemplo, jefe de la guardia, ya que estamos hablando de la guardia, jefe de enfermería de la guardia, por ejemplo, seguramente si yo soy nueva, recién empiezo a trabajar en el Hospital Central, no puedo pretender ser la jefa de la guardia si nunca trabajé en la guardia ni de ningún lugar de ningún lugar, de nada, si no tengo experiencia de nada. Porque puede ser que para ese lugar digan, no, acá se necesita que haya un jefe que tenga mínimo 2 años de haber trabajado en algún lugar, ¿no? A lo mejor no precisamente ahí en la guardia de ese hospital, pero sí en otra emergencia de algún otro hospital, en la emergencia de algún sanatorio, ¿está? Eso vendría a ser como el requisito para cubrir el puesto. Una utopía, profe. Y no tanto, pero también depende en realidad de muchos de nosotros, ¿está? Sí, porque fíjese nomás que a nivel nacional, por ejemplo, le pusieron a una antropóloga en el cargo de jefe de ministro de Seguridad. O sea, y sí, esos cargos son políticos. O sea, hay que reconocer que la autoridad máxima es la que decide
a quién designar. O sea, también es verdad eso, ¿verdad? O sea, hay cargos que son políticos, que son... Y bueno, se supone que el que está en un cargo ejecutivo es el que decide en realidad a quién designar en estos cargos que son jerárquicos, ¿sí? A veces hay otros, sí, hay lugares donde sí se establecen y uno dice que accede por concurso. Por ejemplo, en la universidad nosotros los cargos de docentes tenemos que se realizan por concurso. En realidad, en la administración pública, para ingresar a la administración pública, según el estatuto, se debe rendir un examen de ingreso y para ascender en los cargos también se debe rendir un examen. Obviamente eso acá no se da, pero bueno, está en el estatuto. Sí, por eso. Y acá ni en ningún lugar, porque la verdad que es muy raro encontrar que se cumpla lo que está escrito. Es así, ¿verdad? Pero bueno, en realidad nosotros apuntamos a saber de que cómo debería ser. Debería ser que el puesto tenga sus requisitos y que de acuerdo a esos requisitos se puedan cubrir los puestos, ¿sí? Probablemente no sé si todos los puestos del hospital en este momento tienen establecido cuáles son los requisitos, pero sí uno de los elementos del puesto, digamos, es que tiene que tener algunos requisitos para cubrir ese puesto. Digamos que el puesto en realidad, por eso acá tienen en esta placa, que el puesto es para la organización lo que para el cuerpo o el ser humano es la célula. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes recuerdan qué es la célula? Sí, profe. Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Exacto, ¿sí? Entonces, es la mínima unidad hasta donde se puede dividir el ser vivo, ¿verdad? Hasta la célula. Más de eso ya no se puede dividir. Si uno ya divide, pierde, es como que pierde la vida, ¿sí? Entonces, por eso acá está puesto con un signo de igual, que el puesto para la organización es lo mismo o es igual a la célula. ¿Está? Es hasta dónde se puede dividir la organización. O sea que el puesto es el mínimo lugar a donde se puede separar, digamos, la organización. Bueno, acá estaba la definición de célula, ¿sí? Es esa unidad más pequeña, como dijeron ustedes, que se puede, de un ser vivo y que puede formar el tejido. Y acá está lo que nos interesa, la definición de puesto. ¿Sí? Entonces, esta unidad más pequeña vendría a ser la mínima expresión de la organización que puede existir solo, ¿sí? Pero que forma parte de todas las organizaciones. ¿Está? Entonces, cada uno de estos, acá se los ve como un cuadrado, pero en realidad la forma correcta de graficar es como rectángulo, ¿sí? Entonces, hasta eso se puede llegar a dividir la organización. ¿Está? Eso es el puesto. Bueno, en realidad nosotros para hablar de servicio de enfermería necesitamos hablar desde una visión de sistemas. Recuerdan que también ya hablamos de qué era un sistema. ¿Recuerdan? ¿Me escuchan? ¿O me quedé sin internet? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, perdón. ¿Está? Entonces, para hablar nosotros desde un servicio de enfermería deberíamos tener un pensamiento sistémico, es decir, ver que todo lo que yo hago y decido o actúo tiene que ver e impacta en otra cosa, ¿verdad? No es algo simple
alguna decisión o algún cuidado, así como hablábamos en la clase anterior, algo que yo registro pero que no hago, tiene un efecto en alguien. Un antibiótico que yo anoto que hago y no lo hago, tiene un efecto, aunque parezca que no. ¿Está? Entonces, todo está relacionado una cosa con otra. Por eso es que nosotros decimos que en el servicio de enfermería nosotros somos un subsistema dentro de un gran sistema que es la organización. Y esa organización a su vez está inserta en otro sistema que es el sistema de salud de la provincia. ¿Sí? Bueno, acá estaba la definición de sistema por si es que no recordaban. Recuerden que era el conjunto de elementos, pero que se relacionan o interactúan entre sí. Y actúan como un todo, ¿verdad? O sea que en realidad el todo es más que la suma de las partes, porque actúan de una manera más compleja. ¿Sí? Y seguramente entre todos tienen un objetivo común, y actuar de esta manera es mejor porque, bueno, para dar atención de calidad en todo el hospital, se supone que cada uno de los sectores que está debería aportar lo suyo, ¿sí? Para que de todo el hospital donde estamos trabajando digan, ah, sí, se da una atención de calidad en ese hospital. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de sistema, recuerden que teníamos una entrada, un proceso y una salida. ¿Sí? A su vez, todo lo que sale dijimos que se retroalimenta a la entrada. ¿Sí? O sea que toda la información o todo lo que pase con los pacientes en el proceso, si nosotros tenemos en la salida muchos pacientes que se infectan, por ejemplo, nos tiene que llamar la atención. Y eso tiene que retroalimentar al sistema. Entonces comenzar a decir, ¿por qué se están infectando los pacientes? Algo pasa, entonces comencemos a hacer algo para mejorar nuestros egresos de pacientes que o todos se están muriendo, la mayoría, o se infectan y mueren por sepsis o algo así. Entonces eso otra vez que nos haga ver, analizar las causas. Y por supuesto que el entorno también influye, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en un centro de salud solo como estar en un medio de un hospital donde tienen toda la complejidad o toda la aparatología y toda la asistencia de otros. Bueno, en cuanto a sistemas, sabemos que estos sistemas pueden ser clasificados si es que de acuerdo a la relación con el medio ambiente o al entorno, se pueden clasificar los sistemas en sistemas cerrados y sistemas abiertos. Decimos que un sistema es cerrado, como la palabra lo dice, cuando no se adapta, no interactúa, ¿está? Entonces ahí los ejemplos que tienen, por ejemplo, la olla a presión, la batería de un auto, ¿está? Esos son sistemas cerrados, o sea, no interactúan. Entonces están cerrados y no se adaptan a otros, ¿sí? Según el sistema de relaciones tenemos que hay sistemas más simples y hay sistemas que son más complejos, como por ejemplo nosotros. Los seres humanos somos un sistema complejo. ¿Y los entonces, abiertos cuáles serían? Y los sistemas abiertos, por ejemplo, son las plantas. Acá está, ahí está. El sistema abierto, por ejemplo, las plantas porque interactúan y están en constante interacción con el medio. Por supuesto que interactúan materia, energía, oxígeno, ¿está? Entonces, continuamente están relacionándose. Y nosotros también somos seres abiertos, ¿sí? Los seres vivos, digamos, ¿sí? Se Se supone relaciona con el medio, sería, medio exterior.
Claro, exactamente. Sería que Sistema- nosotros también, por eso justamente, continuamente estamos en interacción con otros. Bueno, entonces decíamos que los sistemas complejos, que seríamos nosotros, los seres humanos, somos sistemas, y la organización es mucho más, porque nosotros individualmente como personas somos seres complejos. Imagínense lo que es un sector, un servicio de enfermería donde somos, no sé, 10 personas, es la suma de todos nosotros con todas nuestras complejidades de cada uno, es mucho más complejo. Pero a su vez, debería ser que esta mirada así más compleja, deberíamos ver más que nada el todo, como les dije antes, que el todo es más que la suma de las partes, y no solamente a cada uno así individualmente, sino que además, por eso justamente los trabajos en grupo, uno se potencia con el otro. Debería ser que bueno, cada vez uno mejore, ¿no es cierto? Vaya a la mejora continua entre compañeros. Y también, por supuesto, que la comunicación ahí sea circular y no solamente esa comunicación así lineal donde uno es para dar órdenes, sino que justamente el interactuar implique que yo averiguar qué está pasando con esos compañeros, si yo soy el que tengo problemas, poder hablar con el resto, decirle, mira, no puedo venir porque, no sé, tengo que trabajar, pero puedo hacer esto otro, hacia lo que hablábamos al principio de la clase. ¿Está? Entonces esa comunicación circular, que es interactuar con los otros, es lo que hace mejorar el sistema. Entonces decimos que tener un pensamiento sistémico es como conseguir y tener solución integral, no es una solución simplista de decir, ah, no, este no viene a trabajar, no viene a hacer el trabajo porque, no sé, no quiere. No es tan así, ¿verdad? Tiene algo más por detrás. Así como ustedes ven en el gráfico, a veces esto es un iceberg, el hielo que sale por fuera es lo que se ve, pero abajo del nivel ese hay un mundo de cosas que pueden estar pasando. Entonces lo superficial, lo aparente es lo que se ve, pero por debajo hay muchas otras cosas y eso hay que analizar también. Para entender entonces los componentes, las relaciones, buscar la solución integral. ¿Está? Entonces, cuando ustedes ya estén trabajando, no solamente pensar que el compañero que falta porque, no sé, puede ser que algunos falten porque se quedó dormido y se vive quedando dormido, pero a veces hay algo más también. ¿Está? Entonces, no es solamente que uno, así esa relación de causa-efecto, que yo falto porque soy dormilón o dormilona, sino que hay algo más. Entonces, este pensamiento sistémico nos lleva a pensar de mirar esa profundidad y ver esa actuación en cadena, digamos que en red, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en todo lo que yo hago, en todo lo que yo puedo actuar en este servicio de enfermería, digamos? Para tener este pensamiento sistémico decimos que básicamente hay un principio que se llama de unidad en la diversidad. Entonces quiere decir que nosotros, cada uno de nosotros somos importantes en los grupos, en los servicios de enfermería, pero entender también que cada uno de nosotros somos importantes, pero que soy diverso, soy diferente. ¿Está? Entonces, no pretendamos que todos seamos iguales, que nos vistamos del mismo color, que nos pongamos el pelo del mismo color, ¿está? O que solamente nos gusten las mismas cosas. Siempre va a existir alguien que le guste otras cosas, alguien que piense diferente, y no es que piense diferente sea malo, sino que
piensa diferente. Pero tratemos de de mejorar esto para superar estas brechas que tenemos y en nuestro país más que nada, ¿no es cierto? Y en los servicios de enfermería más que nada también. Porque a veces entre los enfermeros, entre nosotros mismos, se buscan los errores y uno trata más bien. Hay enfermeros que se llevan mejor con los médicos que con sus colegas. Y a veces es más fácil llevarle un cuento al médico que proteger al colega. Entonces dicen, ay, me entregó la guardia un desastre, me entregó los pacientes todos sucios. Lo primero que hacen es contarle a todo el mundo y menos al compañero. De decirle al otro día, mira, ayer me dejaste la guardia con los pacientes todos sucios. O sea, hablar de frente y hablar con formas, ¿verdad? O sea, no solamente insultar y ponerse a ofender al resto, pero sí diciendo las cosas como deben ser. Entonces, es tener en cuenta este pensamiento o este principio de que somos uno, pero también somos individuales, pero también somos diversos. Entonces, pensar que en esa red, cada elemento, cada parte, es importante, pero también tiene sus diferencias. ¿Está? Bueno, y nuevamente pensar en esto del sistema, que decimos que hay una entrada al sistema, que también tiene un lenguaje internacional, que cuando uno dice esta entrada o importación también se llama, o input, la palabra input está conocida en todo el mundo como que significa entrada al sistema, ¿sí? Todo lo que ingresa al sistema, que en el caso del sistema de salud, por ejemplo, ingresa tanto sea el recurso humano, el recurso material, la información, ¿está? Después pasa a una segunda fase donde hay un proceso que viene a ser cuando se mezcla o interactúa entre el recurso material con el recurso humano, con la información, y este proceso también se llama en otros lugares, ustedes van a escuchar como que es la caja negra, ¿sí? Porque no se sabe muy bien todo lo que pasa ahí. Y después hay una salida, que esta salida también se llama exportación, o también se llama output, ¿sí? Está en inglés. Y lógicamente, como dijimos antes, hay una retroalimentación o feedback. Y por supuesto que esto ocurre en medio de un contexto o de un ambiente, ¿sí? Entonces, como servicio de enfermería, nosotros estamos inmersos en este sistema que es dijimos, este es un subsistema, el de enfermería, pero estamos otra vez inmersos en el sistema del hospital X donde trabajamos o del sanatorio tal donde se trabaja, y ese hospital forma parte del sistema grande de salud, que es el sistema de salud de la provincia, donde lógicamente hay normas que cumplir, hay directivas, hay reglas que uno tiene que cumplir para poder llevarse bien y estar, ¿no es cierto? Porque ¿qué les parece si cada uno de nosotros hace lo que quiere? Tampoco sería posible la convivencia. Entonces, las normas se supone que son reglas que todos debemos cumplir, como por ejemplo, no sé, el horario de entrada. Si yo trabajo en un turno y el turno de la mañana me dicen que tengo que estar a las 6 de la mañana tomando la guardia, se supone que yo debo estar un rato antes para poder estar para las 6, que mi compañero se tiene que retirar. Si me quiero enterar de lo que pasa con los pacientes, debo estar en tiempo y forma, ¿verdad?
Entonces, eso es cumplimiento de normas dentro de un sistema. Si hay una norma donde también, digamos, esas reglas, como por ejemplo, no sé, las reglas de tránsito, ¿no es cierto? Si la regla de tránsito es que no debemos pasar el semáforo cuando está en rojo, ¿qué les parece si todos decimos, no, yo no cumplo y todos pasamos? ¿Qué sería del servicio de enfermería en este caso que estamos hablando? Caos. Sería un caos. ¿Eh? Ocasionaría accidentes. Exactamente, ¿sí? Entonces sería un caos, existirían muchísimos accidentes. Entonces, por eso, para eso están estas normas que hacen también a regular y a mejorar el funcionamiento de la institución. También nosotros tenemos, ¿cómo es? Esto que veíamos antes, que tenemos funciones que cumplir y tenemos ciertas actividades también que realizar, ¿verdad? Los enfermeros. Entonces, eso también es bueno saber y respetar y tratar de cumplir, pero por eso es básico que nosotros nos ubiquemos en cuáles son nuestras funciones. A veces hay gente que no creo desconocer, porque en la carrera se estudia, conocemos los márgenes de la ley, cuál es nuestro límite, digamos, y hay gente que a veces se extralimita, o sea, pasa de sus competencias. ¿Verdad? Los enfermeros sabemos que no estamos autorizados a medicar sin una autorización médica. ¿Está? Entonces también eso, por eso es importante conocer nuestras funciones y conocer hasta dónde nos permite la ley llegar o no. Entonces, justamente para esto es también que tenemos que ver el trabajo práctico, que no sé si el siguiente trabajo práctico, no sé si tenés, Rubén, ahí a mano vos. No tengo aquí. Ah, está. ¿Tenés Yo ahí? puedo compartir, puedo compartir pantalla si querés, como para ir mostrando y explicándoles Bueno, cómo sería el trabajo. No sé si hay alguna pregunta o dudas antes sobre esto. Ahí. El trabajo práctico número 3. el trabajo práctico número 3, ¿lo están viendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ustedes estaban recién escuchando a la profesora que hablaba sobre los puestos que existen dentro de una organización, que los puestos no tienen nombres personales, pero tienen una denominación que corresponde al organigrama de la institución. La idea es, el objetivo del trabajo es la adquisición de conocimiento en relación al ejercicio de la profesión enfermería. Segundo, cómo encarar en la práctica las obligaciones y derechos establecidos en la Ley del Ejercicio Profesional número 24.004. Ustedes trabajaron con esa ley, ¿verdad? En deontología seguramente trabajaron o están trabajando. Todavía no, profe. Y todavía creo que Todavía no. Todavía no, profe. Y en Bien. primer año, en fundamento de enfermería también. No, Sí, profe. sí. ¿Está? Creo que en fundamento ya trabajan el tema de la ley. Sí, ya estuvo. ¿Sí? Escuchamos. Bueno, en el caso de, para los que no recuerdan, o también para todos, mejor dicho, y que lo puedan tener a mano,
buscan en internet Ley del Ejercicio Profesional 24.004 y les va a dar el texto de la ley que está referido justamente sobre las incumbencias de la profesión en cuanto al trabajo y a las competencias que hacen a los distintos niveles, la formación, lo que corresponde legalmente para encuadrar el ejercicio profesional. Eso les va a servir, así que ténganlo a mano, no solo para esta materia y para esta ocasión en este tema, sino para permanentemente revisarlo y consultarlo. Hay cuestiones que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero que está expresado en la ley. Y por ahí no lo recordamos o no conocemos cuál es la ley que nos ampara y nos protege en cierta forma en nuestro ejercicio. La consigna del trabajo: describir el puesto de enfermero de acuerdo al nivel de atención donde se presta servicio. Eso para aquellos que están trabajando, si es en el primero o segundo nivel. Para los que no están trabajando, bueno, pueden consultar con algún compañero y tomar de referencia ese puesto o ese lugar donde trabaja el compañero. Pero casi seguro que en los diferentes grupos va a haber uno al menos que esté trabajando y que pueda ayudarle, o que en colaboración con todos, entre todos, puedan definir o sacar en limpio cuáles son las actividades que corresponden al puesto que ocupa, y de acuerdo a si es del primer o del segundo nivel. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es primer nivel y segundo nivel? Sí, profe. Atención. Bien. Profe, primer nivel puede ser de centro de salud y segundo nivel el hospital central sería. Exactamente. Sí, Exacto. sí, sí. Perfecto. ¿Qué es lo que van a analizar o van a investigar? En el caso de que el compañero trabaje en un centro de salud, ¿cómo se denomina el puesto que él ocupa? Por eso dice entre paréntesis, sería el nombre del puesto. ¿Alguien me puede decir si tiene idea de qué es lo que se está preguntando ahí? ¿O Profe, cómo? ¿puede ¿Sí? ser encargado de piso un puesto? Puede ser. Profe, yo hago guardia en el hospital, pero yo voy como voluntaria, a mí me designan así como estudiante nomás. No, está bien, no hay problema. Usted va al hospital como voluntaria. Entonces, Sí. puede consultar en el hospital cómo se llama el puesto de la enfermera que trabaja ahí, que corresponde o sea, que está designada o contratada. ¿Enfermera de planta puede ser? Sí. Sí, sí. Por eso, ustedes ya O titular. hicieron las prácticas también, o sea que ahí pueden acordarse de cómo en cada lugar, en cada sector, o donde vayan ahora todavía, creo que no sé si están ya yendo con las prácticas o no. Me apagas su micrófono, profe. Ah, perdón. No, profe, ¿se le escuchaba bien? Ya aprendido el micrófono. Ah, aprendí, profe. sí, sí, sí. Yo dejé de compartir para ver porque no veía el micrófono y ahora. Bueno, voy a volver a compartir. Pero sí, pueden averiguar en los lugares donde fueron a las prácticas o algo, o como dijo el compañero, que ya se acordaban de cómo se llamaban los lugares.
Ahí estamos. Bien, entonces ese punto lo... Me di cuenta, Tomás, a buscar ese pecado. Bueno, entonces no, ya. El micrófono, por favor. Ese punto medianamente está aclarado, la denominación del puesto, ¿sí? Sí, profe. Bien. En ese puesto, o mejor dicho, la persona que se está desempeñando en ese puesto tiene una función en particular que va a ser diferente a la función de otro puesto, ¿sí? Ahora, si hablamos de una enfermera de atención directa, si es de un servicio, supongamos, de clínica médica, la función va a ser exactamente la misma para María, para Juan, para Pedro, para Elena, que todos los que les mencioné, trabajan en clínica médica. Ahí la función va a ser exactamente igual. Va a variar esa función de acuerdo al servicio donde preste atención. La enfermera de clínica médica o el enfermero de clínica médica tiene una función diferente al enfermero de terapia intensiva. ¿Sí? ¿Eso lo van entendiendo? Sí, profe. Sí. Lo mismo va a pasar para los jefes de unidad. Todos los jefes de unidad o jefes de sala, todos van a tener medianamente igual, con algunas pequeñas diferencias de acuerdo al servicio donde presta servicio, donde labora. Y después van a tener que diferenciar las actividades asistenciales, administrativas, de docencia e investigación. Recuerden, cuando menos autoridad tiene el puesto, o sea, ustedes veían hoy, la profesora les mostraba un esquema de organigrama y era como una pirámide, ¿no es cierto? Arriba, donde había un solo rectángulo, era el del jefe el de la autoridad máxima, y después iba ampliándose en la base, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa imagen de colores celeste que le mostró? Sí, profe. Bien. Cuanto más abajo de la pirámide estamos, generalmente la función asistencial va a ser mayor. Por lo tanto, ahí tenemos mucha actividad asistencial y menos actividades administrativas. Y a medida que subimos en la pirámide, ese tipo de actividades se va invirtiendo. En el nivel intermedio vamos a tener equiparado las actividades administrativas de docencia y asistencial. Disculpe, profesor. Yo trabajo en una residencia de adultos mayores. La cabeza de la residencia sería la regente, ¿no es cierto? Después Ajá. tenemos la enfermera que se encarga de toda la parte de medicación y qué sé yo. A ver. Y después tenemos los operadores. Ahora. La enfermera de planta sería. Y después tenemos los operadores que son los que se encargan de la parte asistencial en sí, que sería el cuidado, bañado, alimentación de los adultos mayores. Sería eso es lo que eso es lo que tendríamos que hacer, a ver si entendí bien. Son diferentes actividades. Ahora, lo que yo le sugiero o le consulto en todo caso es lo siguiente. La regente que me dice es una persona
de Es una enfermería. licenciada en enfermería, sí. Perfecto. Después Entonces, tenemos los administrativos, o sea, la regente, administrativos, enfermera de planta, y después están los operadores. ustedes traten de identificar que el puesto de regente sería el puesto de mayor jerarquía. Sí. En Y realidad ahí- el puesto sería un supuesto, porque el puesto de mayor jerarquía está a cargo de la directora de la dirección de adultos mayores. no importa, pero estamos tratando de entender un organigrama de enfermería. Así Claro. que dejemos Sería de la lado, regente, administrativo, enfermera de planta y operarios, en este incluso caso. los administrativos no es necesario contemplarlo en esta descripción, porque lo Bien. que queremos es tener en claro la función que competen a los puestos de enfermería. Bien. ¿Se entiende eso para los demás? Sí, profe. Sí, profe. En el caso de En el punto, un hospital vamos a tener el jefe de departamento y de ahí vamos a comenzar a descender en la pirámide y tenemos los jefes o los referentes, los supervisores o jefes de servicio. Más abajo van a estar los enfermeros de atención directa, los enfermeros de cabecera. Son denominaciones que hacen referencia al mismo puesto y cambia de acuerdo a la institución esa denominación. ¿Estamos? sí, profe. En profe. asistencial debemos discriminar si es dependiente, interdependiente. Profe, No, solamente ustedes traten de englobar las actividades asistenciales. Por un lado, las actividades asistenciales todas conllevan una actividad administrativa y esas actividades administrativas nos van a servir para hacer docencia e investigación. ¿Cómo es esa conexión? Y una actividad asistencial, control de signos vitales. ¿Qué hago con el control de signos vitales? Registro. Es una actividad administrativa. ¿Para qué me sirven esos registros? Para hacer docencia y a su vez como herramienta de investigación. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo de que tengo como actividad asistencial control de signos vitales, tengo administración de medicamentos, tengo, aspiración de secreciones, control de diuresis, todas esas actividades van a conllevar una actividad administrativa que es el registro de esas actividades. Esos registros son elementos o herramientas para docencia y para investigación. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Está bien entonces, profe, si hago como primer punto, denominación del puesto, asistente de sala de cirugía, función sería preparación prequirúrgica, asistencial sería independiente, y administrativo es cuando le tomo los datos a la persona, le hago un registro de signos vitales, si toma medicación para la presión, si tiene alergia, si tuvo fiebre, si tuvo COVID, y en la docencia, ¿qué iría en ese caso? ¿Y qué usted les recomienda a los pacientes o a los familiares antes de ingresar al área quirúrgica? A los cuidados sería, y post-quirúrgico también. Prequirúrgico, intraquirúrgico, postquirúrgico, esas son educación. Tiene que educar a su paciente antes de entrar al quirófano, de que si tiene las uñas pintadas, se tiene que quitar el esmalte. El ayuno Tiene antes que de venir con el cabello recogido, sin prótesis. Bueno, Está. cosas como esas. Pero recuerden, función asistencial, miren, tenemos infinidad de cosas.
Así como es muy amplio las actividades y las 8 horas nos queda corto en el servicio durante el turno, justamente porque tenemos muchas actividades y por lo tanto hay muchísimas actividades administrativas y un montón de otras actividades que podemos volcarlos a la docencia y a la investigación. Esa palabrita que dice ahí, función, nada más que está para poner función, 2 puntos, y las distintas funciones que hacen a la enfermería, ¿verdad? No es para que piensen que tienen que poner la función, sino que la función, agrupándolas en cuáles son las asistenciales, cuáles son las funciones, como les está explicando el profesor. ¿Vieron en el escrito? Solamente es eso. No sé si aclaré o empeoré. Porque estaba marcado acá, dice en un punto, función, y ahí detalla. Pero en realidad era como función asistencial, función administrativa. Pero está bien, ahí puesto función, 2 puntos. ¿Ah? Sí. Eso se divide en asistencial, administrativa y de docencia e investigación. Sí, sí. ¿Está? Gracias, Profe. ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿en docencia podría entrar, por ejemplo, la promoción de salud? ¿Sí? Depende el nivel en el que usted, del puesto que esté describiendo. Claro, sería primer nivel, por ejemplo, promoción y Puede ser en el caso del primer nivel, como también en el caso de consultorios externos de un segundo nivel. Perfecto. Hay que alguien hablaba de vacunación, Francisco Butner. Un vacunatorio también va a ser promoción de la salud. Con el esquema de vacunación, con las libretas sanitarias, no sé, un montón de cosas que se puede utilizar como herramienta para promocionar la salud. Profe, no me quedó claro en función, no hay que poner entonces qué es lo que se hace en el puesto que uno está. A ver. No, lo que decía la profesora es lo siguiente. Ahí estaba puesto función. Sí. ¿A qué se refiere con función? Fíjese que tiene 2 puntitos y después abajo sigue asistencial, administrativa y de docencia e investigación. Esa función, separen. Por un lado, describan las asistenciales, por otro, a continuación, agrupándolas dentro de pongan asistencial, administrativa, de docencia e investigación. Hagan 3 grupos. Eso es lo que trató de Sería en explicar. un cuadro, profe, quedaría bien. ¿Cómo lo van a presentar? Eso ya es de Como a ustedes ustedes. les parezca, ¿sí? Nada más que estén agrupadas. Lo que nos interesa es saber que sepan diferenciar cuáles son las funciones asistenciales, porque a veces después les preguntamos en el final, por ejemplo, ¿qué actividades comprenden o qué cosas hacen en la función asistencial? Y no las saben, digamos que se olvidan de decir. La idea es por eso con el práctico de ubicarse dónde estamos. ¿Sí? Profesora, asistencial sería, por ejemplo, controlar los signos vitales. Sí. Y administrativa, por ejemplo, registrar los signos vitales. Y docencia, por ejemplo, promoción de la salud sobre la hipertensión arterial. ¿O estoy equivocado? Sí. Sí, sí. Ay, a ver qué Profe. dicen acá, no alcancé a leer. Profe, Sí. en nuestro grupo, por ejemplo, no hay nadie que trabaje todavía. ¿Podemos buscar alguna enfermera y pedirle los trabajos que hace? Sí. Sí, la idea es que donde ustedes conozcan,
si no hay nadie en el grupo que trabaja o algo así, pero bueno, si ustedes conocen a alguien que trabaja o cómo son las funciones en el hospital de niños, pueden describir eso, el puesto, cómo se llama, y después cuál es la función que hacen, qué actividades realizan dentro de la función asistencial, dentro de así. A eso apuntamos. Profe, una pregunta. Por ejemplo, ahí en el área de emergencias, sería que tendremos, por ejemplo, yo que presto servicio ahí, sería que tendremos que averiguar, tenemos que decir lo que se hace en ese departamento nada más, o en todo el hospital. No, perdón, escuché que usted trabaja en docencia. No, en emergencia, en emergencia. Ah, emergencia. No, Sí, sí, sí. puede tomar cualquier puesto dentro del servicio de emergencia, que sea de Pero enfermería. Que sea un de solo enfermería. puesto, digamos. De un solo puesto. Sí, un solo puesto. ¿Usted es personal de ese lugar? No, voy como voluntaria nada más. Bueno, entonces consulte con alguna de las personas que trabajan ahí en el sector y describa ese puesto. Bueno, profe, sí, estaba confusa nomás si teníamos que hacer de todo el hospital. No, de no, una no, sola área, de un solo área. solo puesto, un solo puesto. Bueno, Pero gracias, aclare profe. a qué servicio pertenece. Porque como Ajá, yo les bueno. decía, va a variar pequeñas cosas, pero varían del servicio de emergencia con el servicio de consultorio externo, con el servicio de clínica, con el servicio de terapia, de quirófano, de central de esterilización, varían. Así que por eso describan que ustedes están por hablar de el puesto de enfermera de atención directa del servicio de emergencia o del jefe de unidad del servicio de emergencia. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, gracias. Preguntan, ¿las estadísticas del centro de salud quedan incluidas en la función administrativa? ¿Quién realiza las estadísticas? ¿El personal de enfermería? Ángel Gómez. Puede hacerlo. Actualmente hace un administrativo eso, profe. Bueno, pero si vos no tenés administrativo, ¿cómo haces? Por eso, depende de la realidad. A lo mejor, no sé si en todos los centros hay un administrativo que hace o el enfermero es el que está haciendo. Así que Por eso le pregunto si entra dentro de las funciones administrativas. sí, podrían estar si es que es la actividad que está realizando el enfermero. ¿Sí? Si es que es en un centro de salud donde el personal de enfermería... Hay puestos a los que compete sí. gran porcentaje esa actividad, pero determinados datos y determinada información que se encarga y que compete a el puesto de enfermería, como por ejemplo las enfermeras en control de infecciones tienen que manejar mucha esa información de estadísticas. ¿Sabe por qué le pregunto, profe? Porque la carga de datos lo hacen generalmente las enfermeras. En el sistema, digamos, informático. A ver. Depende, si vos estás ingresando a la guardia, lo que te hacen los datos de ingreso son admisión. Lo que se carga en la computadora en la parte de enfermería son los datos que vos presentás, o sea, tu nombre, tu apellido, de qué barrio soy y por qué ingresaste a la guardia. Eso es lo que se anota en el servicio cuando entras en la guardia. No sé si esa era tu pregunta. Hay muchas actividades que, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la institución, pueden o no estar asignadas a que realice enfermería. Eso no quiere decir que sean exclusivos o sean de enfermería. Puede que no haya quien lo haga y
enfermería lo toma como una actividad más. Hay que tener en claro de que si esos datos son utilizados adecuadamente para mejorar el servicio, muy bien y en buena hora que enfermería lo haga. Pero ahora si es para resolver problemas administrativos o información que no es utilizada por enfermería, y bueno, habría que replantearse la situación y ver de qué manera se puede asignar a alguien que lo haga. Porque toda otra actividad que nosotros tomemos a cargo nuestro va a ir en desmedro de la atención de enfermería. Porque ahí sí me voy a pasar mucho tiempo cumpliendo actividades administrativas y probablemente dejo de lado actividades asistenciales o de la atención de pacientes que realmente es donde debería en primer lugar estar. Profe, le consulto. Sí. En asistencial, al recibir la indicación médica de cómo preparar al paciente según la complejidad de la cirugía, entonces es dependiente. O sea, dependo de la indicación médica, ¿cierto? Sí, depende de la indicación médica, depende de, porque eso ahí le va a determinar si es una cirugía, no sé, para alguna intervención, no sé, por Si es una algún, cirugía mayor o menor. por una cirugía mayor o una cirugía menor, la preparación va a ser diferente. El Entonces, tiempo va a ser la diferente. asistencial sería Si es dependiente. un miembro inferior, prestar atención a que es el derecho o es el izquierdo. Porque no puedo, o sea, ocurren, ya han ocurrido, ocurren y ocurrirán, espero que sea lo menos posible, de que la intervención esté programada para el miembro izquierdo y rasuran el miembro derecho. O higienizan y lavan y pintan el miembro contrario. En ese caso, profe, en asistencial yo debería poner que es dependiente y describo lo que hago, la actividad que realizo. Yo les sugiero lo siguiente, no entren en buscar que la actividad sea dependiente, independiente o interdependiente. Traten de focalizarse en que la actividad sea asistencial. Ok, está, profe. Es un poco más simple, no lo hagan tan complejo. ¿Está? Y también solo solo escribir el nombre, no detallar, Disculpe. ¿sí? Solamente Más o decir menos. cuál es la función, o sea, qué es lo que hacen, no describir todo lo que, cómo es el procedimiento, todo Eso eso es no. otro práctico. Eso es otro, ¿sí? Ahora solo es decir el nombre de lo que hacen, digamos, ¿sí? Perdón, Echeverría, ¿sí? Sí, profe, disculpe. Por las dudas, como para organizarnos o algo, ¿no tendrían más o menos un esquema de cómo podríamos armarlo? Porque estoy escuchando que muchos tenemos muchas dudas de cómo armar el trabajo, más que nada. O sea, tenemos en claro ya cómo serían el desarrollo, pero sí hay muchas dudas de cómo organizar ese trabajo, por lo que estoy escuchando. A ver, le podríamos pasar un modelo, pero nosotros les pasamos y ustedes se quedan con esa información y lo que queremos es que ustedes investiguen qué es lo que compete a cada función. Pero no le vamos a alargar con las manos vacías. Busquen en internet actividades asistenciales de enfermería, del primer nivel, del segundo nivel, vean
qué es lo que pueden ustedes, de acuerdo a la realidad en la que están viviendo, pueden hacer. Porque no van a colocar de que registrar en la tablet la situación de la familia cuando están haciendo un recorrido, una visita domiciliaria en el primer nivel. Primero, porque no tienen la tablet. Segundo, porque hay un montón de datos que no lo van a registrar o porque no, seguramente no se condice con el lugar, la región, el ámbito, el contexto donde ustedes están. No puedo poner, eso es otra cosa, traten de ver el lenguaje en el que está escrito. Hay actividades asistenciales que tienen palabras que no se usan, que nosotros no las usamos de esa manera, pero sí las usan en México, en España. Entonces, miren esas cosas y a ver qué es lo que quiere decir con esa palabra, porque si yo voy a poner, no sé, siempre les doy el ejemplo de esparadrapo. ¿Ustedes saben lo que es el esparadrapo? No, profe. Bueno, cuando entran a buscar en internet y seguramente les va a saltar trabajos y documentos de España o de México y utilizan la palabra esparadrapo. Nosotros decimos tela adhesiva. Tela adhesiva y esparadrapo es lo mismo, pero nosotros conocemos como tela adhesiva. Entonces pongamos tela adhesiva. ¿Sí? Y así, Profe, diga, disculpe. ¿Podría ser como ejemplo un enfermero que está a cargo de la ambulancia del CIPEC? ¿sí? Sí. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Pregunte. Profe, si me estoy equivocando, no, porque estamos haciendo muchas preguntas. Yo entiendo como que hay que buscar un servicio, de ese servicio hay que buscar un puesto, ver de qué nivel es y ahí volcar las funciones que hace y todo eso. Sí, ¿Es así? Es así. Bueno. Profesor, ¿qué significa indefensa? ¿Cómo? Indefensa. Definición de indefensa. Defensa que no tiene defensa. Indefensa, que no sería algo... puedo ser yo indefenso que no tengo defensa. Defensa inmunológica, como puedo no tener defensa jurídica. Ah, bien, gracias. ¿Nos podemos ir retirando o...? La profesora Molina, no sé si hablamos del trabajo práctico 4. Vamos a tener la próxima, Rubén, y ahí vamos a darle su tiempo. ¿Sí? Porque se les va a complicar ahora con el... Sí, por eso. 3. Sí, vamos a que hagan el 3 y después en la próxima les explicamos el 4. ¿Está? Bueno, profe, muchas gracias. Y sí respondan a la encuesta de hoy por el tema de la asistencia. ¿Está, profe? Sí, ya respondí. Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Gracias. No, Feliz día al estudiante. Feliz día al estudiante. Gracias, profe. Muy bien. Pórtense mal. Hasta luego, profe. Adiós. Disfruten mucho.